Sí, ahora es el lugar de Pietro Sferrazza, docente de la Universidad Andrés Bello, quien va a exponer junto a Francisco Bustos, docente de la Universidad de Chile. Presencial, por si acaso. Sí, tenemos 10 minutos, 5 para preguntas, y muchas gracias por estar aquí de forma presencial también. Bien, muchas gracias, Convencional San Juan, y con su venia. Bueno, lo primero es agradecer la oportunidad para poder exponer ante esta honorable subcomisión. Junto con mi compañero Francisco Bustos, nosotros queremos plantear una cuestión relativamente simple, pero no por ello menos importante, que dice relación con la necesidad de constitucionalizar en Chile el derecho de toda persona a no ser sometido a desaparición forzada. Extrañamente, y como dice mi querida amiga Karina Fernández, en el ordenamiento jurídico chileno parece que la desaparición forzada está desaparecida como fenómeno jurídico, porque efectivamente no está consagrada como, o sea, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada no está consagrado en la actual Constitución vigente, y además la tipificación penal del delito de desaparición forzada no está regulada en el Código Penal como un delito común. Para tal efecto, la siguiente, por favor, lámina. Nosotros queremos plantear 4 puntos, muy brevemente y ajustándonos al tiempo. El primero de ellos se refiere a la exposición muy sintética del marco normativo internacional sobre la desaparición forzada. El segundo punto se refiere a la definición, a esbozar los elementos conceptuales de la desaparición forzada de acuerdo a los tratados internacionales. El tercer punto, vamos a dar algunas razones jurídicas que a nuestro juicio justifican la constitucionalización del derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada. Vamos también a exponer algunos desafíos pendientes en la materia y luego vamos a proponer o a esbozar alguna propuesta de constitucionalización. La siguiente lámina, por favor. Desde el punto de vista del marco normativo internacional existe una densa regulación tanto en el Sistema Universal de Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano. En cuanto al Sistema Universal, existe una declaración sobre las desapariciones forzadas, y los deberes que dimanan de esta declaración hoy en día son supervisados por un mecanismo de Naciones Unidas, específicamente un procedimiento público especial que se llama Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Asimismo, también existe una convención internacional sobre las desapariciones forzadas, es decir, un tratado internacional que ha sido ratificado por Chile, que por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, cuya supervisión le corresponde al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, y a nivel interamericano hay una convención interamericana cuyas obligaciones pueden ser denunciadas ante la Comisión Interamericana y eventualmente la Comisión puede denunciar la infracción de estas obligaciones ante la Corte. Y finalmente, la desaparición forzada también está tipificada como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. En cuanto a la definición, siguiente lámina, por favor. La desaparición forzada, de acuerdo a los tratados internacionales, tendría 3 elementos. La primera de ellas es la primera conducta constitutiva de la desaparición, que consistiría en la privación de libertad de una persona. El segundo elemento, que es el elemento más importante porque permite diferenciar la desaparición forzada de otros crímenes afines, es la negativa o la denegación de información sobre la privación de libertad o sobre la suerte o el paradero de la víctima. Y el tercer elemento conceptual tiene que ver con el sujeto que comete este crimen atroz y, de acuerdo a los tratados internacionales, debe ser o un agente del Estado o un particular que actúa en conexión con el Estado, es decir, con su autorización, apoyo o aquiescencia. En la siguiente lámina vamos a dar algunas razones que a nuestro juicio justifican la constitucionalización del derecho de toda persona a no ser desaparecida. En primer lugar, es un derecho autónomo, es un derecho independiente, distinto de otros derechos afines, y así se ha consagrado en el artículo 1 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, y asimismo una abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana hoy en día también la conceptualiza la desaparición forzada como un fenómeno integral y unitario. Por otra parte, es un derecho absoluto e inderogable. ¿Qué significa? Significa que este derecho es tan relevante, el derecho a no ser sometido a desaparición, que no puede ser objeto de suspensión en ninguna circunstancia, ni siquiera en un conflicto armado.
Por otra parte, es un derecho protegido por una norma del jus cogens. Las normas del jus cogens son las normas más relevantes de la comunidad internacional, del derecho internacional público, porque respecto de estas normas toda la comunidad internacional tiene pleno acuerdo. Es decir, nadie discute hoy en día que la desaparición forzada está prohibida. Finalmente, en cuarto lugar, la desaparición forzada como delito internacional está tipificada en los principales estatutos de los tribunales penales internacionales, como por ejemplo en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Y en quinto y último lugar, me gustaría simplemente señalar que el derecho a no ser desaparecido también ha sido consagrado en constituciones comparadas, como por ejemplo Colombia, Ecuador y Bolivia. Y a continuación los dejo con mi compañero, quien les va a exponer algunos desafíos pendientes en esta materia. Muy buenas tardes, muchas gracias a las convencionales y los convencionales. Nosotros vamos a exponer en el tiempo que nos queda dos tipos de desafíos. Primero, desafíos del pasado reciente. Como Violeta Parra nos recuerda, Chile limita al centro de la injusticia y existen muchos casos de dilaciones, de problemas en el acceso a archivos. Nosotros también tenemos una propuesta en relación a la tipificación de la tortura. También hay problemas, en algunos casos se ha decretado la prescripción, como el de Jacqueline Binfa, y en otros casos tan vergonzosos, donde ha habido 27 víctimas, como el episodio Parral, los responsables fueron condenados a 4 y 5 años de libertad vigilada, o en el episodio Liquiñe, donde los responsables por 11 desapariciones forzadas fueron condenados a 5 y 3 años de libertad vigilada. Existen una serie de problemas que queremos destacar, como son las libertades condicionales, la aplicación improcedente de penas sustitutivas, el hecho de que el Tribunal Constitucional entre 2015 y 2019 paralizó casi 30 causas por desapariciones forzadas, y ahora en las últimas semanas hemos denunciado junto al abogado Nelson Caucoto y otras colegas y otros colegas la reducción de penas que está concediendo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. ¿Se puede seguir a la siguiente? La otra lámina. Y en cuanto a los desafíos del presente, que en realidad todos son desafíos del presente, también ha habido casos de desapariciones forzadas en democracia, como las de José Buenante, de Hugo Arizpe y de José Vergara. De estos últimos, solamente uno de esos casos ha sido juzgado debidamente, y lo más importante, que es común a los casos de dictadura y a los crímenes ocurridos en democracia, es que no ha habido una búsqueda efectiva de las víctimas. Una de las obligaciones fundamentales es que los estados no deben cesar en este esfuerzo. Y hemos podido ver, lamentablemente, cómo a lo largo de los años han ido muriendo madres, cónyuges, hijos de víctimas de desapariciones forzadas sin poder conocer el destino final de las víctimas. Ese tipo de violencia no puede seguir repitiéndose. Nuestra propuesta de tipificación como delito común se estructura en los siguientes ejes. Esta definición debe ajustarse a la Convención de Naciones Unidas para la protección de las personas contra la desaparición forzada. Las penas deben ser proporcionales a la extrema gravedad del delito y deben prohibirse o deben limitarse fuertemente las reducciones de condenas, libertad vigilada, penas sustitutivas y otras, y debe también consagrarse la imprescriptibilidad o por lo menos un plazo adecuado de prescripción. Posterior al estallido social también conocimos casos, no de desapariciones en sí, pero sí de detenciones no registradas en los libros, de negativa al acceso a registros de detención en las comisarías y la ineficacia de la acción de amparo y en general de las acciones constitucionales que conocen los tribunales superiores de justicia. Es imperativo, como nos recuerda la profesora Daniela Catino, recordar que las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura también eran parte del proyecto de neutralización de la agencia política del pueblo, y por lo mismo es imperativo que una nueva constitución se haga cargo de este pasado de graves violaciones de derechos humanos. Por último, les presentamos brevemente nuestra propuesta, que se estructura en los siguientes ejes. Número 1, nadie será sometido a una desaparición forzada. Número 2, toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada. 3. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como el estado de guerra, la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia como justificación de una desaparición forzada. Número 4. Las desapariciones forzadas son imprescriptibles e inamnistiables y estará prohibida también toda forma de indulto por este crimen. Número 5.
Las conductas constitutivas de desapariciones forzadas deberán sancionarse con penas apropiadas y efectivas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Y, por último, la acción de amparo también será procedente en los casos de desaparición forzada. Eso queríamos exponer en esta síntesis bien apretada, la propuesta por escrito y el desarrollo de la misma, con todos los puntos se los haremos llegar, y también nuestra propuesta en materia de tortura, así como de acceso al secreto de ciertos archivos de la Comisión Walech, entre otras. Muchas gracias a las convencionales y los convencionales por escucharnos y por darnos esta oportunidad de poder presentar nuestra propuesta. Muchísimas gracias del mundo académico. Creemos que es una propuesta muy ordenada, que viene un poco a sintetizar y eso los produce también integrar estos elementos en forma también más ordenada en nuestro texto que tenemos que evacuar muy pronto. Así que se les agradece también por el tiempo. Obviamente aquí hay lectura, ¿cierto?, académica. Los tiempos son muy importantes en educación y son determinantes también para que haya un acabado muy bueno de lo que ustedes pusieron acá. Así que la propuesta que ustedes hacen a esta convención sin duda también va a ser incidente. Así que en este espacio democrático todos estamos convidados y el mundo académico bienvenido, porque es muy necesario que ustedes estén presentes, ¿ya?, con los insumos que nos traen constantemente. Así que UNAP, muchísimas gracias. Universidad de Chile, muchísimas gracias. ¿Consultas de mis demás colegas convencionales? Es importante, el Power, ¿ustedes lo pueden hacer llegar? Sí, hicimos llegar el PowerPoint y vamos a hacerle llegar también una minuta con una explicación un poquito más acabada de lo que señalamos. Sí. Lo sabía. Sí. ¿Convencional San Juan? Bueno, hola, recibo con mucho gusto todo su trabajo. Me imagino que es un arduo trabajo y estoy muy contenta de que la academia trabaje finalmente, ¿cierto?, para una sociedad mejor. Así que muy contenta de recibir, como les digo, este trabajo. Tengo dudas igual y qué bueno que más encima nos van a seguir insumando para el tema de tortura y acceso a los archivos. Igualmente me gustaría aprovechar los minutitos que todavía quedan de su presentación para preguntarles por este último, acceso a archivos, cómo podemos tocar ese tema, si hay posibilidad. Y lo otro, muy cortito, que no lo entendí bien, el Jus Cogens, no sé cómo se pronuncia bien, pero si me lo pueden volver a explicar. Y eso, muchas gracias. Y muy interesante también porque le iba a hacer esa pregunta, si se podía tomar lo que había pasado el 18 de octubre, que sabemos que hubo detenciones irregulares, por llamar de una forma, y quería saber si eso se cabía de alguna forma en este concepto. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Convencional San Juan. En materia de archivos, fundamentalmente nos referimos a los archivos de las comisiones Walech 1 y 2. ¿Y por qué esto sería relevante? Porque, como ustedes saben, estos archivos, los de la Comisión Walech 1, tienen un secreto de 50 años, los de la Comisión Walech 2 no tienen secreto, son accesibles a los tribunales, como los archivos de la Comisión Rettig, y en los testimonios de muchas de estas víctimas probablemente puede haber información sobre el destino final, el paradero de detenidos desaparecidos y también sobre los responsables de diversos crímenes de lesa humanidad que podrían hoy investigarse. Obviamente la propuesta que tenemos es también respetuosa de muchas víctimas que quieren que sus antecedentes no se conozcan, pero y ahí podemos insumar en ese sentido. Es decir, por un lado, el Estado tiene el deber de perseguir graves crímenes de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros crímenes atroces, y existe hoy un archivo documental desde el cual podrían existir antecedentes que ayudaran tanto a averiguar algunas informaciones sobre los responsables de estos crímenes como también del destino final de víctimas. Y los dejo con mi colega que va a explicar las otras preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas.
A ver, en relación con la norma del jus cogens, lo primero quizás es pedir disculpas, ¿no? Porque la idea es explicar en sencillo, sí que por supuesto el discurso pierda profundidad, ¿no? Entonces, si es un aforismo latino, el sinónimo sería normas imperativas de derecho internacional general. ¿Qué son, básicamente? Son las normas más relevantes del derecho internacional público. Y son tan relevantes, ¿y por qué son tan relevantes? Básicamente porque toda la comunidad internacional tiene un pleno acuerdo acerca de esa relevancia. Y como toda la comunidad internacional no discute la existencia de estas normas, entonces son normas que tienen una mayor jerarquía frente a otras normas del derecho internacional. La norma del jus cogens, algunos ejemplos son justamente la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la prohibición del uso de la fuerza armada entre los estados y unas pocas más. No son tantas, pero son muy relevantes. Justamente es esa relevancia la que justifica la necesidad de que los derechos correlativos a esas normas sean objeto de constitucionalización en Chile. Y eso, por dar dos ejemplos, creemos que es necesario, tanto respecto de la tortura, que expresamente en la Constitución vigente no está consagrada como un derecho, es decir, el derecho a no ser sometido a tortura, simplemente se prohíben los apremios legítimos en el artículo 19, número 1 actualmente, pero no existe expresamente el derecho a no ser sometido a tortura. Lo mismo sucede con el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. En la Constitución vigente, a nadie se le ocurrió, digamos, incorporarlo pese a los crímenes del pasado reciente, y además en Chile no está tipificado como un delito común. Hay un proyecto de ley que está prácticamente sin ningún movimiento en el Senado, si no me equivoco, desde el año 2017, ¿ya? Y de hecho los organismos de Naciones Unidas han recomendado al Estado de Chile formalmente que ese proyecto de ley se apruebe con el objeto de que se tipifique como delito común el delito de desaparición forzada. Y en relación al 18 de octubre, claro, no existen casos comprobados de desapariciones forzadas, pero en todos los informes, digamos, tanto de la sociedad civil como de organismos internacionales, han dado cuenta de una serie de infracciones en relación con ciertas medidas de prevención de la desaparición forzada y en relación con privaciones ilegítimas de libertad. Por ejemplo, todos sabemos, y Francisco de hecho no solamente es académico, sino que también es litigante de derechos humanos, tramita causas, en fin, desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, existieron muchísimas dificultades para poder tener acceso a los registros de las personas detenidas en la comisaría. Eso está registrado en múltiples informes, tanto internacionales como nacionales. El recurso de protección y el recurso de amparo fue absolutamente ineficaz fue absolutamente ineficaz durante el estallido social. Es un trabajo que de hecho estoy desarrollando con otras colegas de la universidad, estamos intentando pesquisar y cuantificar cuáles fueron las acciones de protección y de amparo acogida, y seguramente nuestra hipótesis es que son muy poquitas, ¿ya? Entonces, las acciones constitucionales que se supone que deberían ser eficaces para los casos como los del estallido social no tienen ninguna eficacia. Y otro tipo, simplemente para dar ejemplo, ¿no? Hubo un sinnúmero de casos de personas que fueron privadas de libertad y su privación de libertad no se registró, ¿no? El típico caso, para dar un ejemplo como gráfico, de la manifestante o del manifestante que es privado de libertad, que es dejado durante un periodo de tiempo en un vehículo policial y luego es dejada en libertad, digamos, sin que su privación de libertad se registre. Entonces, ¿por qué esto se conecta con la desaparición forzada? Porque en esos espacios la persona está vulnerable y existe el peligro, si no registramos la detención, si no tenemos acceso a los registros de detención, existe el peligro de que se pierda la información acerca de esa persona y eventualmente la persona también podría estar sujeta a otro tipo de violación a los derechos humanos. Entonces, los tratados internacionales no solamente tipifican la desaparición forzada, sino que también establecen una serie de deberes internacionales para los estados en materia de prevención, en materia de investigación, en materia de sanción y en materia de reparación. Por lo tanto, creemos que si se consagra el derecho a no ser sometido a desaparición forzada en la Constitución, luego, a nivel legislativo, ese pilar nos podría servir para desarrollar y para regular de mejor manera todo el resto. No sé si he intentado ser sintético, el tiempo es corto, pero no sé si logré explicar. Sí, muchas gracias, y también atenta a ese otro estudio que nos habla de los recursos de protección. Creo que sería también súper importante tener esa información. Estoy muy de acuerdo con constitucionalizar este derecho, que también lo decía Daniela Catio. Y bueno, muchas gracias a toda la información que quieran remitirnos. Nosotros muy contentos de recibirla y muchas gracias nuevamente por haber venido
acá de manera presencial a esta subcomisión de verdad histórica, reparación y garantías de no repetición. Yo quería aprovechar sobre desaparición forzada. Hay un concepto que está ya utilizándose jurídicamente por alguna empresa, que es alejamiento forzado de activistas sociales que están peleando contra empresas aquí en Chile, como por ejemplo Raúl Aguilar, de la región de Los Lagos, que está peleando con su comunidad poder tener un acceso a la playa, ¿cierto?, en el lago Rumanco. Y la empresa le interpuso un recurso de alejamiento de su comunidad. Ese concepto hoy día se está utilizando mucho y es algo invisible que está pasando en nuestra sociedad chilena. Tengamos ojo con eso. Yo lo denuncio de aquí, desde esta tribuna. La empresa es Cabildo, ex Hacienda Rumanco. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, quedamos a disposición en caso de cualquier aporte que podamos hacer y bueno, buen trabajo porque sabemos que les espera un arduo camino, así que buen trabajo. Muchas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias y éxito en esta tarea. Muchas Estamos a su gracias, disposición totalmente.